Muy buenas, mis queridos Humphreys. Hoy, en este sencillo vídeo, vamos a ver todo lo relacionado con los ribosomas, las inclusiones citoplasmáticas y el proteosoma. Sin nada más que decir, dentro intro. Bueno, como dije antes de la intro, hoy vamos a ver todo lo relacionado con los ribosomas en esta primera parte del vídeo y seguiremos y finalizaremos con las inclusiones citoplasmáticas y el proteosoma. Empezamos por los ribosomas. Los ribosomas solo son visibles al microscopio electrónico. ¿Por qué? Porque son muy pequeños y necesito mucho poder de resolución y amplificación. Como podéis ver en la parte izquierda estoy viendo ribosomas libres en el hialoplasma, mientras que a la derecha estoy viendo esos ribosomas anclados al retículo endoplásmico rugoso. De ahí su nombre, rugosidad por los ribosomas. Está compuesto por ARN ribosómico, es decir, está compuesto casi su totalidad por ARN, pero también encontramos riboproteínas, es decir, un tipo específico de proteínas y gran parte de agua. Hay que diferenciar entre los ribosomas procariotas y los eucariotas. Los procariotas son 70S, mientras que los eucariotas son 80S. ¿Qué es esa S? Esa S se llama coeficiente de sedimentación y está medido en Svedbergs. De ahí esa unidad y de ahí esa S. A su vez, es también importante que sepáis que el ribosoma tiene dos subunidades, una subunidad grande y otra subunidad pequeña. En el caso del ribosoma procariótico va a estar constituido por 70S, que a su vez se divide en 50S y 30S. No suméis porque no va a dar esos 70, en este caso da 80. Es normal, ¿vale? No da ese mismo coeficiente de sedimentación si lo dividimos en partes. Y a su vez, ese 50S está constituido por otros ARN ribosómicos, riboproteínas, y ese 30S a su vez por otro ARN ribosómico y otras proteínas. Por su parte, el ribosoma eucariótico tiene 80S que se divide en dos subunidades, 40 y 60, que a su vez, como dijimos en el caso procariótico, se va a dividir en unos ARN ribosómicos y en otras tantas proteínas. Esto es interesante, a veces no se encuentra en los eritrocitos, hematíes o, como lo conocemos todos, glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos, su función es transportar oxígeno. Por tanto, una evolución que tuvimos los mamíferos, en las aves no lo tenemos. Las aves tienen glóbulos rojos con núcleo. Sin embargo, los mamíferos, como el caso de los primates, no tenemos núcleo en nuestros glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque así transportamos más oxígeno en sangre. Como podéis ver, en la última parte para la formación del eritrocito glóbulo rojo, pierde el núcleo. Si pierde el núcleo, pierde el ADN. Si pierde el ADN, no va a llevar a cabo procesos ni de replicación, ni de transcripción y, por supuesto, nada de traducción. En última instancia, no va a sintetizar proteínas. ¿Cuál es la función del ribosoma? Sintetizar proteínas. Si no tiene un proceso de traducción, si no sintetiza, ¿para qué va a querer ribosomas? Es por eso por lo que los eritrocitos o glóbulos rojos no suelen tener esos ribosomas. Los ribosomas pueden encontrarse libres en el hialoplasma, como esas características figuras que todos estudiamos en los libros, en el que los ribosomas los dibujamos como puntitos. Pero también los podemos encontrar como los polisomas o polirribosomas. Es decir, como ya sabéis, lleva a cabo el proceso de traducción, en última instancia la síntesis de proteínas. Por eso, cuando viene un ARN mensajero, muchos ribosomas se van a anclar a ese ARN mensajero para llevar a cabo un proceso de traducción mucho más rápido. A ese cúmulo arrosariado del típico rosario este, que es como una especie de colgante con muchas cuentas, ¿sabéis, no? ¿Sabéis ese típico colgante que utilizan los curas para rezar? Pues ese cúmulo arrosariado va a constituir los polisomas o polirribosomas para llevar a cabo una traducción mucho más rápida de la información del ARN mensajero. Y también, por supuesto, pueden estar anclados al retículo endoplásmico, en este caso rugoso, o a la membrana nuclear, como podéis ver en esta imagen de microscopio electrónico de transmisión. Y aquí lo vemos en el caso con la membrana nuclear.
Obviamente, si atendemos a la teoría endosimbiótica formulada por Lynn Margulis del origen de las mitocondrias y los cloroplastos, que recordemos venía de una bacteria aerobia ancestral y de una cianobacteria, pues van a tener sus propios ribosomas, que se llaman mitorribosomas y plastoribosomas, porque también llevan a cabo su propia síntesis de proteínas autónomas. Y también reforzando esta teoría endosimbiótica, van a ser ribosomas 70S. Recordar que los ribosomas 70S son característicos de los procariotas. Entonces viene a respaldar esa teoría endosimbiótica tan aceptada en el mundo de la biología. Este ARN ribosómico viene sintetizado por esa parte, esa especie de pelota dentro del núcleo que conocemos como nucleolo. Ello lleva a cabo todo el proceso de generación del ARN ribosómico, y en última instancia la generación o la síntesis de ribosomas, junto con el resto de proteínas que se unen posteriormente en el citoplasma. Ya sabéis que las proteínas, su síntesis, se llevan a cabo en el citoplasma por el proceso de traducción. Y la función de los ribosomas es la síntesis de proteínas. Este es muy fácil. Ahora vamos con las inclusiones y los proteosomas. La inclusión es una acumulación de sustancias y por supuesto carecen de membrana. Acumulan sustancias de reserva o de desecho, como por ejemplo las gotas de lípidos. No solo podemos atender a esa característica gota de lípido de los adipocitos, es decir, de esas células que acumulan grasa, que es muy grande, sino que, por ejemplo, en muchas plantas aromáticas, en muchos frutos, como por ejemplo los cítricos, si pelamos una naranja, vemos que hay muchas gotas que a contraluz se ve cómo se extienden por el aire. Eso es lo que da ese característico olor a naranja que hay a veces que inunda toda una cocina. Aquí también cuidado con esas gotas de lípidos, que los lípidos son muy inflamables, como aquí podemos ver en este recorte de vídeo. ¿Veis cómo cuando aprieta una naranja produce una inflamación? Es por esas gotas de lípidos que, vuelvo a decir, cuando pelamos una naranja inundan de olor toda la cocina y también lo podemos ver al trasluz cómo se van extendiendo, pues es inflamable. También tenemos pigmentos y es que esto lo podemos observar con nosotros mismos y con el resto de personas. Hay personas de una tez mucho más blanquecina porque tienen menos residuo de melanina y otra gente con una tez mucho más oscura porque tienen mucha más melanina. Incluso nosotros podemos sintetizar en cierta parte melanina para protegernos de la radiación ultravioleta, especialmente en verano cuando nos exponemos a la irradiación solar. Aquí lo observamos. Y también vamos a acumular gránulos, en nuestro caso concreto, estamos hablando de animales, de glucógeno, especialmente en el hígado y en el músculo, como podéis observar marcado con esa G en esa imagen de microscopio electrónico de transmisión donde estoy viendo un músculo y la G vemos como granos que es glucógeno. ¿Por qué está en el músculo? Porque el glucógeno, como vimos en anteriores vídeos, se degrada de glucosa que sirve o que constituye esa gasolina que está quemando todo el rato el músculo al realizar un ejercicio. Por su parte, el gránulo de almidón estaría en las células eucariotas vegetales. Aquí quiero romper una lanza a favor de una dieta rica en hidratos de carbono si sois deportistas. Ahora está muy de moda la dieta cetogénica, que si bien es verdad que está fundamentada porque pierdes mucho peso muy rápido, principalmente porque las reservas de glucógeno se me depletan y a la semana puedo perder 3-4 kilos, que esos kilos no son reales, es decir, esos kilos vienen de que hemos perdido mucha cantidad de agua al perder ese glucógeno porque no estamos comiendo carbohidratos, y fomentar otra vía que es la vía de los cuerpos cetónicos, es decir, me oxida las grasas y pierdo un poquito de proteínas. Sin embargo, si somos deportistas de alto rendimiento, casi todos, o la gran mayoría, van a tener una dieta rica en hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque cuanto más hidratos de carbono, más glucógeno. Si tengo más glucógeno, tengo una glucosa que es una vía o una gasolina mucho más rápida que la grasa y por tanto voy a tener un mayor rendimiento deportivo. También se puede acumular cristales, como por ejemplo las proteínas y esos granos de aleurona típicos de los vegetales. Estos granos de aleurona son proteínas y por ejemplo unos vegetales que tienen una gran cantidad de proteínas son las legumbres. Entre ellas destacamos la soja. Bueno, quien está haciendo una dieta vegetariana o vegana puede observar o puede alimentarse bastante de la soja,
que tiene 52 gramos por 100 de proteína y va a ser un reservorio importante de proteína cuando en estas dietas suelen ser carentes no solo en vitamina B12, en el caso de ser vegano, sino también en proteína. Aquí tenemos como con la soja puedes sustituir perfectamente la carne. Ahora vamos con el proteosoma. El proteosoma, como su propio nombre indica, va a ser un orgánulo que me va a mediar la degradación de las proteínas. ¿Por qué? Porque tiene que haber un equilibrio entre la síntesis de proteínas y su degradación, como en todo en la vida. Este equilibrio o esta degradación tiene que ser mucho más rápida en proteínas reguladoras. Es decir, una proteína reguladora es aquella que va a mediar procesos metabólicos y demás, como por ejemplo una enzima o un factor de transcripción. Esto necesita momentos muy instantáneos, por tanto, mientras que su síntesis tiene que ser rápida, su degradación tiene que ser igualmente rápida, porque si media un proceso regulador, de nada me sirve que tenga mucha vida útil porque me está regulando un proceso que es muy instantáneo. No quiero que me lo regule durante mucho tiempo, solo durante un periodo muy marcado de tiempo. Mientras que las proteínas estructurales sí pueden tener una vida muy larga. ¿Por qué? Porque su función es estructural. Me está constituyendo los cimientos de mi casa o de mi músculo, ¿no? Entonces, esos cimientos necesito que sean sólidos, firmes y que duren en el tiempo. ¿Veis cómo diferenciamos entre proteínas estructurales y proteínas reguladoras? También me sirve para una renovación de proteínas. Como sabéis, también el músculo, cuando estamos haciendo ejercicio, ciertas fibras se me están rompiendo. Lo que quiero hacer es renovarlo y en ese momento es cuando ocurren las adaptaciones del ejercicio. También proteínas mal plegadas. Las proteínas, su funcionalidad radica en su gran capacidad de plegamiento. Aquí es donde reside su funcionalidad. Si está mal plegada, no adquiere la funcionalidad que quiero y por tanto necesito reciclarlas. Esto se lleva a cabo, este proceso de reciclaje, en los lisosomas o también en los proteosomas. Es decir, el proteosoma es un complejo molecular destinado a reciclar proteínas o degradar proteínas mal plegadas o cuya vida ha dejado de ser útil usando energía en forma de ATP. Y sin nada más que decir, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya servido de ayuda. Ya sabéis, cualquier duda la ponéis por los comentarios e intentaré solventarla en el menor tiempo posible. ¡Hasta la próxima!